Bienvenidos. Nos adentramos en el libro de Samuel para rescatar un principio que es necesario que un cristiano deba tener claro, y es canalizar la diferencia entre santidad y justicia, partiendo de la base que santos no existen independientemente de lo que diga la Iglesia Madre Babilónica, donde beatifican a seres humanos como santos. Los santos no existen, salvo Jesucristo. Y acá lo demostraremos con una historia clave del asunto, que es la que encontramos en el libro de Samuel, con respecto a la historia de David. David es un ungido reconocido como rey de Israel por Samuel. No vamos a contar la historia completa, cada uno de ustedes introducirá en el libro de Segunda de Samuel a leer la historia de este personaje en cuanto a cómo se eligió y cómo llegó con muchas dificultades a gobernar a Israel. Los conflictos internos con los filisteos en el periodo donde también incluso se había perdido el arca, y tiene la intención de edificar templo. Cuando él tiene esta intención de edificar templo, Dios le profetiza que no va a ser él sino su hijo, refiriéndose a un hijo que aún no nacía de una mujer que aún no conocía. Él te edificará templo, dice. Tiene una relación que está muy reñida con lo que se llamaría el libre albedrío, porque las circunstancias de la vida a veces nos hacen pasar por situaciones que pareciese que son elegidas por nosotros, pero están dispuestas de lo alto, que eso es lo que llamaríamos la predestinación, que es muy necesario tenerlo en cuenta. Bueno, ahora lo central del tema es resaltar que David es un punto céntrico dentro de lo que es la genealogía de Jesucristo, de Yeshua Mesías. Él se dice orgullosamente hijo de David porque tiene la trascendencia de un personaje que tiene un gran valor, tiene una gran trascendencia espiritual, ya que él es, por decirlo así, el eje central de la elección divina. Jesús se siente orgulloso de descender de un elegido, primero que nada, pero de un elegido muy humano, porque se contrapone a la ley y a la gracia. Porque David en una ocasión, y esta parte de la historia es interesante, está vaciándose en su terraza como rey de Israel y mira hacia la casa de su vecino o a la casa vecina. Y había una mujer hermosa en la terraza. Tiene que haber sido muy hermosa porque David de hecho tenía un harem con muchas mujeres y por supuesto elegidas, muy hermosas, y para que le llamase la atención esta mujer tiene que haber sido un atractivo pero muy impresionante. Aquí él comete el primer pecado, que es la codicia. Codicia a esa mujer, codicia su cuerpo, codicia su pelo, su cara, sus ojos, todo. Por supuesto la manda a traer a su presencia porque él era el rey. Y pregunta de quién es, y es nada más y nada menos que la esposa de un general que está peleando por él en los campos de batalla, en las guerras que están manteniendo la independencia de Israel, porque siempre Israel ha tenido muchos enemigos. Por lo tanto, siempre había continuos combates y batallas con enemigos en el extranjero. Ahora pasa de la codicia al adulterio definitivamente. Comienza a tener relaciones con ella, se enamora evidentemente de ella, y sucede que esta mujer después le dice que ella está embarazada. Bueno, él, enceguecido por la pasión, por la culpa y por un montón de cosas más, hace una movida pero atroz. Manda a llamar a este general a su presencia con la intención de que él tenga relaciones con esta mujer adúltera y él poder librar el embarazo en él y así poder asignar ese embarazo y así librar él también sus culpas. Pero este hombre era tan fiel al conflicto y a la entrega, a la lealtad, que cuando el rey le dice, ve a disfrutar de tu mujer, a tu casa y disfruta el tiempo como de vacaciones que vas a tener. Y este tipo no ingresa a su hogar y duerme afuera. Y el rey, por supuesto, lo manda a llamar, dice, ¿qué pasa? ¿Por qué no vas y disfruta de tu mujer? Bueno, este personaje le dice que no sería correcto que mis hermanos se están matando en el frente de batalla y yo esté disfrutando de los goces de la vida. Y que lo único que desea es volver al frente de batalla y seguir peleando. Esto fue una bofetada, pero demuestra también una frialdad tremenda de parte de David de no llamar a sentimientos. Quizás en ocasiones el ser humano, no lo voy a entrar a enjuiciar, pero en ocasiones las pasiones humanas enredan al ser humano, lo enceguecen y lo estupidecen en el fondo. Terminado
este encuentro, el general partió al frente de batalla y él manda a llamar a la alta esfera del ejército y les pide que este hombre debe morir. Ordena que arrecien en la batalla y cuando arrecien se aseguren de que este hombre esté entre medio de los que están atacando y lo dejen solo para que los enemigos lo maten. O sea, sumamos ahora al acto de codicia, el adulterio y ahora el homicidio premeditado por una lujuria carnal tremenda. Eso es más o menos para que vamos estilando quién es por decir, el ícono de herencia digna de todo israelita, el rey David. Sucede que él, ya una vez muerto este general, se puso a vivir con esta mujer y ella estaba embarazada y feliz. El pueblo murmurando y bueno, todo ahí era el rey, así que había que callar. Pero Dios manda a un profeta que, por supuesto, Natán se llama este profeta, le lleva muy inteligentemente un problema al rey para que él, porque en esa época los reyes dirimían, hacían justicia, por decirlo así, entre comillas, y dirimían casos difíciles y podían definirlos. Bueno, el profeta le dice, mira, hay un hombre que tenía un inmenso rebaño, pero un día que quiso celebrar un acontecimiento, en vez de matar una ovejita de su rebaño, decidió tomar la ovejita del vecino del lado, sacrificarla y comerse. Y no conforme con eso, decidió matar al dueño de la ovejita. Entonces le dice, ¿qué opinas tú? ¿Qué hacemos con este hombre? Entonces David dice, por supuesto, no, ese hombre merece morir. Ese hombre no merece seguir viviendo en esta tierra. Es un desleal, un maldito. Y por supuesto Natán se da vuelta y le dice, ese hombre eres tú, porque Dios permitió que tuvieses muchas mujeres, casi un rebaño, mas tú tomaste la única mujer y oveja de tu vecino. Y conforme a eso lo mataste, lo eliminaste y has transgredido ante Dios. En castigo el hijo que esta mujer va a morir y tú estás falto ante Dios. Por supuesto, David sintió el peso de la mano divina sobre él y esto arrastró a David a sentarse a orar a nuestro Señor en una forma continua, haciendo un sacrificio de estar en rogativa continua, en ayuno, en sacrificio, en silicio, y él dedicó de ahí en adelante su vida a congraciarse con Dios. Las lecciones a tomar en consideración de este tema, nos damos cuenta que el hombre que ha sido muy pecador pasa a ser un hombre muy espiritual, siempre y cuando, por supuesto, ese hombre pecador vaya a tener un designio divino sobre él. Pero normalmente Dios toca el corazón del pecador, que él tiene en consideración, por supuesto, y lo oprime y lo comprime y saca lo mejor de él. Todo lo que escribió David después, los salmos y todo ese bagaje espiritual que derramó en las escrituras, fue gracias a ese fenómeno. Y notemos que en esa mujer adúltera nace Salomón y nace la descendencia que nos lleva finalmente a Jesucristo, a Yeshua Mesías. O sea, en otras palabras, no existe una moralidad a rajatabla, sino que existe una percepción de que el ser humano es propenso a ser débil, es propenso a caer, es propenso a desmoronarse moralmente, pero se ve también la manifestación de la gracia de Dios en él. La gracia tenemos que tomarla en cuenta porque encierra una palabra que es misericordia. Encierra que nuestros pecados, si fuesen como la grana, serían lavados y serían como la blanca lana. El hombre tiene acceso a la misericordia, al perdón, y no existe un pecado tan tremendo como para que no sea perdonado. Entonces, ¿en qué reside el asunto? Esa postura de pecadores y no pecadores. Siendo honesto, la elección que Dios hace del pecador en sí es la siguiente. Todos somos pecadores, como dice Pablo, de los cuales yo soy el primero. Pero lo importante en esto, la diferencia que hay entre pecador y pecador es el reconocimiento ante nuestro Creador, la sumisión de ese pecado ante el Creador. Reconocerse en un acto de contrición personal es muy importante. Reconocer que tu vida ha sido destructiva para otras personas, que ha sido nocivo para otras vidas, que has dañado espíritus, has dañado corazones, sentimientos.
que incluso has destruido algunas vidas. Es un acto de contrición, es un acto de humildad y de arrepentimiento, de desgarrarse el alma ante las oraciones, pidiendo sinceramente misericordia, pidiendo sinceramente gracia, y no por querer escapar del castigo, como lo hacen muchos moribundos en el último segundo ante un sacerdote para enfrentar la muerte cara a cara, arrepentirse al último momento. No es esa la idea, se refiere a sopesar y con el hálito de vida que nos quede, entregarle en sacrificio vivo el resto de nuestras vidas al nuestro Creador. Consagrar el resto de tu vida para el bien, porque la gracia, si bien es cierto, no es por obras, pero también debe tener un acto de contrición en nosotros. Hemos visto un hombre, rey de Israel, con una cantidad de pecados sobre sus hombros inmensa. Hoy en día existe mucho el prejuicio, y si supiéramos que un líder ha cometido todo eso, no os permitiríamos que viniera a predicarnos el Evangelio. Pero eso Dios lo permite para que nadie se glorie en su presencia. Nadie puede decirle al Señor: oh Señor, yo soy tan bueno que te tengo sorprendido y deslumbrado por mi buena actitud espiritual. No existe tal ser humano. Cristo, con su sabiduría y conociendo el corazón del ser humano, fue el que dijo lo siguiente cuando los fariseos le criticaban por juntarse con ladrones, con publicanos, con prostitutas, gente de bajo fondo, gente de baja cultura, gente de bajos estratos. Él dijo: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Porque hoy en día hay muchos líderes religiosos que se sienten muy buenos, pero el Señor les dice: no he venido a sanar a los sanos, sino a los enfermos. No he venido a rescatar a los que supuestamente ya están salvos, sino a salvar a los que se sienten que están perdidos. Esa es la diferencia. Y es ahí donde reside la gracia de Dios que perdona todos nuestros pecados y hace que seamos una congregación de seres humildes ante su presencia, agradecidos ante su limpieza, ante su misericordia. Y la santificación ocurre por ese conducto, haciendo hombres justos, no santos, justos, que son equilibrados y que no se atreven a juzgar a otros, porque ellos están sobrellevando sus propias faltas, sus propias culpas, y no tienen, entre comillas, moral para asustarse de lo que otros han hecho. La sangre de Jesús derramada, el sacrificio de ese cordero, fue realizada en misericordia por nosotros. Esa es gracia, porque la ley solamente nos indica cuál es la falta, y todos caen en falta. El hecho de ser pecadores merece un castigo que es la muerte, y en ese momento se requiere la misericordia para no ser consumidos, y la gracia y la misericordia están revestidos del amor. Un grupo escogido tiene algo muy distinto. Es casi imperceptible el amor que se vuelca a la humanidad, a tu entorno, porque como dijo Cristo, si mucho se te perdona, mucho se agradece. Había una mujer que le estaba secando a él los pies después de haber llorado y con sus lágrimas le mojó sus pies y con el cabello se los secaba. Y recordemos que él dijo: esta mujer se le ha perdonado mucho y por eso ama mucho. Y es aquí donde quiero resaltar lo importante que siempre lo resalto. Y muy pocos se dan cuenta de esta diferencia. Y lo vuelvo a reiterar. Los 10 mandamientos son 2 tablas, una tabla para nuestro Dios y una tabla para nuestra conducta humana. Si amas a Dios, guardas sus mandamientos. Si amas al ser humano, tu prójimo, guardas los mandamientos del ser humano, que fueron los que justamente cometió David, pasando a llevar esas tablas de mandamientos. Y vamos a confrontar algo muy, muy dispar ante un ojo humano, por decirlo así. El error de David es gravísimo porque encierra codicia, adulterio, homicidio, mentira. Y en cambio el de su hijo encierra solamente idolatría, pero su hijo se perdió, mas David permaneció. ¿Por qué? Porque Salomón, hijo de David, pasó a llevar los mandamientos concernientes a Dios. Dios quiere de nosotros la lealtad. Quiere de nosotros la consideración de que Él es nuestro Dios, de que Él es el único Salvador, de que Él es el único que nos puede dar confort espiritual, el que nos puede dar realmente la gracia y la salvación, con el cual podemos tener un futuro donde podemos estar junto con Él para siempre. Esa es la gran diferencia de las 2 tablas. Amar a Dios es no tener imágenes. Amar a Dios es no tomar su nombre en vano. Amar a Dios es guardar su día de reposo. Los 4 mandamientos ustedes los pueden leer en el libro de Éxodo 20
Y claramente es evidente que Dios es fuerte y celoso. Esto parece una contradicción de que es aborrecible la idolatría. Es aborrecible para Dios. ¿Por qué? Porque estamos recurriendo fuera del alcance de la gloria divina. Esto tiene que quedar claro. Por eso hay gente que va a resucitar para gloria y otros van a resucitar para confusión. Unos participarán activamente con nuestro hermano Jesucristo en su gobierno y otros, muy a pesar de ellos, serán parte del pueblo, de la gente que tenga que ser reeducada, de la gente que tenga que ser administrada. Esa es la diferencia. Pero todos están bajo la gracia, eso sí que quede claro. Pero no habrá, porque alguien me va a decir, bueno, me está diciendo de que en la resurrección también Dios va a perdonar a los idólatras. Sí, pero no serán parte del gobierno. Porque si David mantuvo la dignidad de ser el rey de Israel y será restablecido en el milenio como rey de Israel, es porque no pasó a llevar los mandamientos de Dios, sí los del hombre, por los cuales vino a morir Cristo. Esa es la diferencia. Podemos poner a todos los elegidos y ninguno es idólatra. Ninguno tiene imágenes, ninguno deja de acordarse del día de reposo y ninguno toma el nombre de Dios en vano, porque existe una lealtad. Ellos son elegidos para el gobierno de Dios. Sí, va a haber un idólatra que va a estar en el milenio, sí, por supuesto. Va a tener que ser reeducado y va a tener que entender de que es absurdo adorar cosas inanimadas. Los que tenían riquezas abundantes no la tendrán. No tendrán pobreza, por supuesto. Y el que es pobre no será pobre. Va a tener su parcela, su prosperidad en frutos y siembras y cosechas magníficas. Pero Dios lo que busca ahora es sinceridad, humildad, sin ser un sepulcro blanqueado que por afuera nos vemos bien, pero por dentro estamos llenos de carcoma, malas intenciones, codicias, anhelos extraños, perturbaciones carnales, sin querer demostrar al mundo más encima que es mejor que el resto, sino que solamente es un hombre silencioso y servidor humilde, aquel que reconoce la misericordia de Dios, como lo hizo David, con sus salmos, con sus escritos, con su doblegarse, se consagra a su Señor. Porque no basta solamente con reconocer las cosas, sino que debemos hacer el esfuerzo también para reponernos. Y tal como le dijo Cristo a la mujer adúltera, vete y no peques más. Esperemos que entiendan que no todo es absoluto. Alguien dijo que el agua es buena, pero no te vas a tomar una piscina de agua, porque te vas a ahogar. Todas las cosas en extremos son malas. Hasta mucho aire puede ahogarte. Debe haber un equilibrio entre el bien y el mal. Por eso se habla del justo. El justo debe ser equilibrado. En toda virtud extrema se transforma en un defecto. El equilibrio en nuestro discernimiento, en nuestra mente, en nuestro corazón. No ser fanáticos religiosos, bajo ningún punto de vista. Ser juicioso no significa ser condenatorio. Ser juicioso significa ser analítico, ser una persona que comprende a su prójimo, comprende a aquel que cayó en pecado. No lo justifica, pero lo comprende. Personas fuertes, sensibles, personas que podamos distinguir y discernir entre lo bueno y lo malo, sin caer en condenaciones y sin tampoco caer en juicios personales. David es un pecador y es un ejemplo. Es un ejemplo de pecador. ¿Por qué? Porque es un pecador, es un ser humano como nosotros y está preparado su trono para el reino de Dios. Porque rogó a Dios, porque se humilló ante él, oró fervientemente. Yo les aseguro que si David es un hombre elegido, es evidente, pero no exento de carnalidad, como ninguno de nosotros lo está. Nadie puede cantar victoria, nadie puede decir estoy libre de pecado. Por eso Cristo dijo, el que esté limpio de culpa que tire la primera piedra. Espero que se entienda que no estamos haciendo una oda al pecado, sino que estamos resaltando el hecho de que no importa cuán bajo hayas caído, alza tus ojos, dobla tus rodillas, pide misericordia, pide clemencia, y ese momento de recibir el perdón de Dios es un acto pero sublimemente maravilloso. Y una vez que lo has logrado, puedo decirte que comenzaste a ser un hombre justo. Y por eso mismo, el hombre de Dios no hace prédicas morales, no hace prédicas conductuales, comparte conocimiento, comparte misericordia, comparte el plan de Dios, comparte el plan salvación. El Maestro Divino nos dejó la instrucción de dar las buenas nuevas, de indicar de dónde venimos, qué hacemos en esta tierra y a dónde vamos. Esa es nuestra misión. No criticar, no juzgar, no condenar. Es solamente demostrar de que tenemos un Dios con mucho amor,
no como han querido pintar al Creador como un ogro, como un ser maligno. Por el contrario, su paciencia, su amor, su misericordia quedan manifiestas en la existencia y el perdón a David. Espero que Dios nos bendiga y nos encontramos en la próxima ocasión, si Dios así lo quiere.